Hola, en este nuevo vídeo no os voy a enseñar el proceso de ningún dibujo, no os voy a enseñar cómo voy haciendo ninguno de los dibujos, sino que os voy a dar algunas nociones y consejos sobre el equipo básico para hacer acuarelas de viaje. Por si os vais de viaje, queréis hacer un cuaderno de viaje y queréis llevaros el material. Esto que veis aquí delante es básicamente el material que yo llevo. Y mi primer consejo sería llevar lo mínimo imprescindible. Ahora os voy a explicar un poquito lo que tengo y os voy a dar algún consejo. Estoy ahora, como veis en el cuaderno, es un cuaderno de Tailandia, porque estoy aquí en Tailandia, en la isla de Koh Phangan. Os enseño un poquito, haciendo un cuaderno de viaje de Tailandia, de toda esta zona. Y esto es el hotel donde estoy ahora, en Koh Phangan. Hoy hace un día un poquito lluvioso porque es todavía el final de la temporada de lluvia, así que voy a aprovechar, ya que no voy a salir a dibujar, pues os enseño un poquito los materiales que uso para el dibujo. Yo para el cuaderno que suelo utilizar para los viajes suele ser un cuaderno grande, tamaño A4, como este que veis de Tailandia. Pues voy haciendo aquí los dibujos. Primero los hago, como veis, a lápiz, que veis aquí algunos dibujos esbozados a lápiz. Luego los paso a rotulador, como en estos de aquí, y luego ya finalmente pues los paso a color en acuarela, como estos de aquí. Aquí hay uno aquí a medias. Bueno, no están todos acabados, obviamente, porque no suele dar tiempo a lo largo del viaje, pero sí que están la mayoría esbozados y, y luego ya pues los iré acabando poquito a poco, como en días como hoy de lluvia, que tienes tiempo para dibujar en el hotel o en una terraza, donde estés. Entonces, primer consejo para el cuaderno que sea tamaño A4, como he dicho, de un papel de acuarela. En este caso no es un papel de acuarela, es un papel de dibujo, como veis aquí que pone de Fabriano, y es de 160 gramos, lo pone aquí, lo pone. Y este concretamente es de 60 hojas, de un tamaño A4. Yo también utilizo otro que es de un papel un poquito mejor, de 200 gramos, de Fabriano, pero en este caso tenía este cuaderno y quería utilizarlo y me lo he traído. Primer consejo, que lo forréis siempre con plástico, porque durante el viaje es muy posible que se derrame algo, que lo pongáis sobre una superficie que está húmeda. Entonces, para evitar problemas, lo mejor forrarlo. A mí me gusta forrarlo también por debajo del plástico con algún tema propio del país. Normalmente compro un periódico, por ejemplo, en este que se ve un periódico con todas las letras, el alfabeto de aquí de Tailandia, que me parece curioso. Y luego pues me compro una banderita de estas de tela que se pegan en las mochilas y le doy el nombre al cuaderno con eso. Luego siempre es importante poner una dirección o escrita o una tarjeta si tenéis o algo, para que en caso de que se pierda el cuaderno tengáis la esperanza de que os lo puedan devolver de alguna forma. Si no tenéis nombre, lo dais por perdido seguro. Entonces, luego, respecto al cuaderno, pues normalmente yo suelo empezar siempre por una portada que defina un poquito el nombre del cuaderno, el tema. Luego un mapa de la ruta que sigo, que en este caso es de Bangkok a Chiang Mai, de Chiang Mai a Krabi, de Krabi a Koh Samui y luego ya de vuelta a Bangkok. Y luego ya voy empezando a dibujar en el cuaderno. Segundo punto, las herramientas de dibujo. Normalmente yo llevo un estuche con las herramientas, digamos, en seco, o sea, lápiz y tinta, y otro estuche con los pinceles, pintura y toda la parte de herramientas en húmedo. Aparte de eso, ahora os explicaré un poquito las herramientas estas. Aparte llevo una caja de acuarelas de 24
plantillas. En este caso hay una mezcla de marcas, hay de Winsor Newton, White Knights, Sennelier, bueno, un poquito de todo esto lo veis si queréis en otro vídeo que tengo sobre los colores. Y luego esto, por ejemplo, es un vaso plegable que es muy útil. Es de esto se compra en un chino por €1 o €2. Luego hay otros profesionales, digamos, de marcas de acuarela que son un poquito más resistentes y que te duran más y eso, pero bueno, yo con esto me apaño. Lo importante es que sea plegable y que se pueda guardar en cualquier sitio y que si lo pierdes tampoco pasa nada. Entonces empiezo por la parte de las herramientas en seco, digamos. Para empezar, yo suelo llevar una regla pequeñita como esta, que siempre te viene bien para alguna cosa, aunque normalmente hago las líneas a pulso, a mano, pero el lápiz algunas veces sí le doy alguna línea con regla. Luego el lápiz es un lapicero, en este caso es de Faber-Castell, de 0,7 HB. Y luego ya rotuladores calibrados que tengo de distintos grosores, desde 0,1 hasta 0,8. Hay en estos concretamente de Unipin, hay de 0,03 hasta 1,2 que han sacado ahora. Pero bueno, con llevar 4 o 5 os podéis apañar bien. Luego llevo rotuladores de color también. Es importante que sean indelebles, que sean resistentes al agua, por si le vais a dar acuarela luego. Y voy a quitar esto para que se vea mejor. Los pinceles, los rotuladores. Rotulador dorado, un rotulador también sanguina y un rotulador blanco. Son básicamente los rotuladores que llevo. El lápiz, los rotuladores en negro, que pueden ir desde, como veis aquí, desde 0,1 hasta 0,8, el 1 tengo aquí también. Esos son básicamente los que utilizo. Y luego otras cosas que puedo llevar es un pincel de agua. En este caso lo llevo aquí por si en algún momento me llevo solo este estuche. Tengo lo imprescindible, luego en el otro tengo otros pinceles mejores, pero con esto podría dibujar. Aparte de eso tengo alguna goma. Tengo algunos repuestos de mina que siempre se te acaban en el peor momento. Y luego, como veis, tengo aquí muchos papelitos. Estos son papelitos, son servilletas, Kleenex, que los arrugo un poquito y los meto aquí al final del estuche para llevarlo siempre a mano, porque cuando das acuarela siempre te puede hacer falta un poquito de papel para secar o lo que sea, y muchas veces te hace falta deprisa para secar una cosa y si no lo encuentras, no lo tienes a mano, pues es un problema. Entonces yo siempre tengo papelito. Por ejemplo, está ya bastante usado, pero bueno, en vez de tirarlo al suelo, lo guardo aquí, yo luego ya lo tiro. Y tengo un montón aquí pequeñitos que ocupan muy poco y que te pueden ser muy, muy útiles. Una vez que hemos visto ya la parte de lápices y rotuladores, vamos a ver la parte de pinceles y pintura, aparte de las que ya os he dicho antes, de la caja de acuarela, que como veis aquí están muy húmedas las acuarelas porque hace una humedad aquí del 80 y tanto % y se reblandecen mucho. Bueno, entonces aquí lo que llevo sobre todo son pinceles normales de acuarela. Este es un pincel Rafael, creo que es, del número 12. Luego llevo otro un poquito intermedio. Todo esto lo pondré luego en el texto de debajo del vídeo, por si os interesa. Este es un pincel un poquito más finito, ya veis. Y luego algún otro intermedio. Tengo también tubos de acuarela. Tubos de 15 mililitros creo que son. Y básicamente tengo 3, por no ir muy cargado de tubos, que son los 3 colores básicos: azul cerúleo,
amarillo de cadmio y rojo de cadmio. En este caso son de Codman, de Winsor & Newton, pero podéis coger de la marca que queráis. Yo los uso sobre todo para dar grandes superficies. Si tengo que dar un cielo o una masa de verde muy grande, pues hago bastante cantidad con el tubo porque echo un poquito de pintura ahí y con mucha agua lo voy diluyendo. Si tengo que coger de las pastillas, pues tardo mucho más. Luego aquí llevo algún pincel de agua de repuesto. Llevo también esta jeringuilla, que puede ser también un cuentagotas, que es muy útil para coger agua en pequeñas cantidades y lograr la densidad que tú quieres de la acuarela mediante agua, pero en cantidades pequeñas, que si la coges con una cuchara o la coges con el pincel puede ser más difícil de echar el agua. Luego otros temas que tengo son este compás pequeñito. Tienen que ser todas estas cosas, como el compás y la tijera, tienen que ser muy pequeños y de la gama escolar, digamos, de lo más sencillo posible, porque si no en los escáneres del aeropuerto te lo quitan. Esta tijera yo la llevo pasando varias veces ya por los escáneres y al ir plegada y al ser pequeñita normalmente no te dice nada, no te la han quitado. Me han quitado algunas otras pequeñitas que tenía de tamaño así pequeño, pero esta por lo menos pues pasa los escáneres. Luego tengo algún otro rotulador más secundario, como este marrón. Tengo algún rotulador de reserva, este 05. Y luego tengo también pegamento. Tengo pegamento de barra, como puede ser este, para pegar papeles, para pegar tickets, etcétera. Y luego un pegamento ya de contacto un poco más fuerte, pues si tengo que pegar, no sé, una hoja, una rama, una flor, algo un poquito más pesado y que no sea papel, pues me viene bien este tipo de pegamento. Luego, ya poco más, algún otro rotulador, algún otro pincel de reserva. Este pincel plegable de viaje también, no lo utilizo mucho, pero bueno, lo tengo, como es pequeñito, ocupa poco, pues lo tengo ahí un poco de reserva. Y esto es básicamente lo que llevo en cuestión de pintura y de pinceles. Y ya para acabar, un detalle que se me había olvidado es que intentéis llevar siempre un sobre donde podéis meter todas las cosas pequeñitas que os encontréis, que luego queráis pegar en el cuaderno, como sobres de café, de azúcar, entradas, etcétera. Lo podéis ir guardando aquí y lo tenéis disponible por si queréis utilizarlo más adelante. Podéis usar cualquier sobre que tengáis por casa, así de papel y eso, pero a mí me gusta, por ejemplo, coger estos son las bolsas de papel para los vómitos y eso en el avión. Entonces son unas bolsas que están ahí en el avión. Obviamente no debería cogerlas para estos temas, pero bueno, como es un caso de emergencia, no creo que se arruinen por esto. Pero es una bolsa que es de papel, que es muy práctica porque tiene un fuelle que te da un poquito de holgura y puedes meter bastantes cosas. La puedes pegar, yo la pego aquí con el pegamento de barra y lo tengo ahí, y así tengo todas las cosas del cuaderno en un mismo sitio, porque si empezáis a guardar los tickets en la cartera o en un bolsillo o en una bolsa, al final los perdéis, no sabéis dónde están y no los utilizáis. Entonces, si lo tenéis aquí disponible, pues es mucho más fácil. Y con esto ya pues acabo un poco el tema del material. Como veis, mi consejo es que llevéis lo menos posible. Incluso si no estáis acostumbrados a un cuaderno grande que pesa un poquito más, y eso vale con un cuaderno de la mitad, de 21 por 15. Y sobre todo que no llevéis mucho material, el típico caja de 40 lápices que os han regalado y que queréis probarlo mejor en casa. No os lo llevéis de viaje porque va a ser un estorbo, va a ser un peso extra y al final seguramente no lo uséis. Entonces, llevar lo mínimo imprescindible. Realmente, si quito esto y quito esto con el pincel de agua y las acuarelas y el cuaderno, veis que
prácticamente me cabe en una mochila pequeña. Esto sería lo más básico, y luego ya pues si queréis un poquito más de herramientas con los pinceles y eso, tenéis ya lo suficiente. Así que bueno, es solo coger, haceros un equipo, una mochilita pequeña para todo esto, para que no vaya mezclado con la otra, y salir a dibujar. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.